económicas, este crecimiento del PBI de solamente un 1% significa un crecimiento mucho menor al que veíamos en los años anteriores, significa prácticamente un estancamiento de nuestra economía. Para que lo pongamos en perspectiva, tenemos una gráfica donde podemos repasar cómo venía avanzando el PBI en los últimos años, para que veamos cómo esto que comenzó siendo una desaceleración se convierte luego en esta especie de estancamiento. Ahí la tienen, fíjense ustedes desde el año 2004 hasta ahora, los distintos aumentos del PBI, años de muchísimo crecimiento, como el 2005, el 2008, el 2010, y como de a poco ese crecimiento empieza a achicarse. Pero tasas de China teníamos. No, y crecimiento además durante la crisis mundial en el 2009. O sea, tasas excelentes, digo, tenemos que reconocer que los últimos 10 años han sido de un boom de crecimiento económico impresionante para Uruguay, pero la cosa se empezaba a ver ya desde el año 2014, se empezó a hablar de lo que en economía a veces se llama un aterrizaje suave, que es cuando de a poco la economía empieza a crecer menos, y esto la verdad que fue un poquito un batacazo porque confirma que ya pasamos la fase de desaceleración y entramos más bien en una especie de estancamiento. Si a esto le sumamos que los niveles de inflación de Uruguay están en el entorno del 10%, podemos estar en un escenario de estancamiento con además inflación, lo cual no es positivo para la inflación que le dicen ahora. Inflación que le dicen. El nuevo concepto que se menciona. Laura, ahí veíamos un montón de datos de la década pasada. Esos crecimientos eran por encima de lo que normalmente crece Uruguay, ¿no? De lo que históricamente crece y de lo que son los parámetros más o menos aceptables de crecimiento, sí. ¿No? Y de lo que se espera que el país pueda crecer realmente, ¿no? Como que estábamos creciendo de más, por decirlo de alguna manera. Creciendo por encima de la media. El crecimiento histórico de Uruguay ha sido de alrededor de un 3% anual. Sin embargo, acá estábamos muy por arriba. Hubo, sobre todo del 2005 a 2009, se creció una tasa de 6% anual, que era muchísimo. Si nos metemos más en qué pasa este año, porque en definitiva este 1% ya era proyectado por la mayoría de los analistas privados, pero hay dos cosas acá a tomar en cuenta que son importantes. Cuando el gobierno armó la ley de presupuesto el año pasado, en esa ley tiene que estimar cuánto va a crecer el PBI, porque en función de eso estima cuánto va a recibir de impuestos, cuánto más va a aportar la DGI a las arcas gubernamentales, cuánto más va a aportar el BPS a las arcas gubernamentales. Y el gobierno en la ley de presupuesto había estimado un crecimiento para el año pasado de 2,5%. Es decir, que esto implica que esas proyecciones que fueron erradas están influyendo más en el déficit fiscal, porque si se están recibiendo menos ingresos de lo previsto, quiere decir... Hay menos plata para pagar. Para gastar lo que se comprometió a ver, claro. Pongámonos en el sueldo de un trabajador. Si vos tenés 20.000 pesos y te calculás que al año siguiente vas a ganar 25, entonces sacás un préstamo que podés pagar si ganás 25 y te comprometés a distintos gastos para ganar 25. Pero al final del año tu jefe te dice, no, te voy a pagar 22 al final del año que viene. ¿Te complicó las cuentas? Te complicó las cuentas y, en definitiva, eso es como lo que pasa con el déficit fiscal, que hoy por hoy está en unos niveles de 3,6% del PBI. ¿Por qué está pasando esto? También es bueno repasar, ¿por qué crecimos tanto y a qué se debió este estancamiento? Teníamos dos factores que venían empujando muchísimo la economía del Uruguay. Por un lado, el consumo interno. En la última década, recuerden que hubo fuertes ajustes salariales por los consejos de salarios, el poder de compra de los trabajadores creció, es decir, los salarios crecieron por encima de la inflación, la gente iba, se compraba los plasmas, el dólar estaba barato, había un fuerte empuje del consumo privado. Ahora, el consumo privado en el 2015 prácticamente no subió. Por otro lado, otro factor que nos estaba haciendo crecer mucho era el sector externo, las exportaciones de Uruguay, que estaban viviendo un boom. Recuerden que nuestro país estaba exportando muchísima soja, que estaba a precios increíbles, la carne también estaba a buenos precios, los productos lácteos también, y se había comenzado a exportar madera después de la instalación de las dos plantas de celulosa. Sin embargo, el año pasado, ¿qué sucedió? Los precios de la soja cayeron, lo de los lácteos también, lo de la carne poco, pero igual no subieron. Y en este contexto, todo el empuje del sector externo empezó a verse deteriorado. Más si tomamos en cuenta que China, que es nuestro principal comprador, está creciendo mucho menos que antes y que Brasil está cayendo y Argentina está
está complicado. Entonces, todo el panorama se nos complica también. Y Montes del Plata, perdón, ya está funcionando. O sea, tampoco vamos a seguir creciendo por Montes del Plata. Ya está ahora. Claro, si crecimos 1% con Montes del Plata, ¿qué va a pasar este año 2016? Bueno, se calculaba que el efecto de la puesta en marcha de Montes del Plata iba a tener un impacto sobre el PBI de entre 0,5 y 1%. Es decir, que prácticamente casi todo lo que creció el PBI fue por efectos Montes del Plata y por eso es que se está hablando de estancamiento. Entonces, para este año, la mayoría de los analistas están previendo que el crecimiento del PBI no sea superior al 1%, más bien varios dicen que se va a crecer por debajo de esto. Entonces, es un año para ser cautelosos, es un año en el que ya vimos que el mercado laboral está más deteriorado, ha subido el desempleo, los ajustes salariales ya no son de los niveles que se daban, por lo tanto a los hogares y a las familias les va a ser difícil aumentar su consumo y sabemos que hay muchas empresas del sector exportador que se están viendo afectadas por esta coyuntura que decíamos, así que un año a ser cautelosos y a quedarse tranquilos en cuanto a tomar deudas, tomar decisiones de gasto. Digo, las expectativas, los consumidores ya lo sabemos, las últimas encuestas de expectativas marcan que hay un deterioro de las expectativas del consumidor. Uno ya lo siente en el bolsillo y achica, ¿no? Muy bien. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Gracias a Buen fin ustedes. de semana. Gracias.